¿Cómo hacer que nuestro obispado entienda de comunicación? Es el título de este panel. Al decir obispado, evidentemente decimos también congregaciones, movimientos, universidades, distintas instituciones de nuestra iglesia. La iglesia sí entiende de comunicación, porque en Jesús la iglesia reconoce al perfecto comunicador. Su vida, su palabra, su pasión por el reino de Dios constituyen a la iglesia en su misión, como se ha dicho esta mañana, que es hacer común, comunicar esta buena noticia que cambió la historia y que cambia hoy mi vida, la tuya, la nuestra. Entender de comunicación es vivir el Evangelio y vivirlo radicalmente. Dejarse transformar por Jesús para transformar el mundo desde sus valores, eso es saber comunicar. La primera comunidad cristiana entendía tan bien de comunicación que sus contemporáneos quedaban admirados de ella y decían: miren cómo se aman. ¿Cómo hacer que nosotros entendamos más y mejor de comunicación? Porque entender de comunicación no solo es profesionalizar, actualizar herramientas o replicar experiencias exitosas. No solo es saber qué decir y qué no, cuándo, dónde, a través de qué voceros, a qué públicos y con qué estrategias. Entender de comunicación también consiste en saber escuchar con humildad, saber dialogar con otras verdades, estar disponibles, ser amables o algo tan sencillo como sonreír. Dolerse con la pena del hermano, de la hermana, ofrecer un hombro, un abrazo, tratar a los demás, ciertamente también a los periodistas, con la dulce ternura del Señor. Entender de comunicación significa saber preguntar y dejarse aconsejar, pedir perdón, corregirse unos a otros con cariño, construir con otros. A veces, entender de comunicación supone tomar una decisión valiente, ir contracorriente, dar un paso al lado, evitar el escándalo, saber callar. Un buen comunicador está enamorado de su identidad. Es lo que nos pasa a los católicos cuando nuestro centro es Jesucristo. Pero cuando nuestro centro es la institución, la norma, la estructura, terminamos más bien enamorados de nosotros mismos. Es el peligro de la autorreferencia que nos recuerda repetidamente el Papa Francisco. Enamorados de Cristo, entendemos de comunicación. Me disculpan esta alusión en primera persona a los enamorados, porque en el día de mi aniversario de matrimonio, qué mejor signo que el amor de los esposos para expresar la maravilla de comunicar a Dios y de transparentarlo en la iglesia. A lo que vinimos entonces. Colin Dolan, ¿cómo entender de comunicación en nuestras instituciones de iglesia? Colin va a hablar en inglés. Is that okay? Thank you. First of all, I would like to clarify, I am not currently the Director of Communications. I stepped down from that position in March and formed my own communications company. So I'm no longer in that role, so I don't want that to be confused. I was the spokesperson for the Archdiocese and for Cardinal George and our 6 auxiliaries for 10 years. And over the 10 years, I accompanied the Cardinal and the bishops to the U.S. Bishops' Conference in the spring and the fall. Cardinal George was elected vice president and then 3 years later president. So the media was very interested in him, and there was a lot going on in the States, so he felt the need to have his own communication person with him to make sure that he spoke appropriately. The media environment at that time was very hostile to the church, and I felt that my presence was sometimes helpful. I had the opportunity to meet many of the bishops there on occasion, and I would help them if need be. Sometimes they wouldn't have their own communication director with them, and something would come up, and so I helped them. So through the years, I did get to meet quite a few of them. In 2007, I was appointed to the Communications Committee of the USCCB as a consultant to them for 3 years.
and again, in a different fashion, meeting more of the bishops. Based on many of these experiences, I've developed a few strategies to manage communications that I believe are helpful to all bishops and the communications teams. You know the details facing your own diocese here far better than anyone from outside. Many of these suggestions you may already be aware of and are using. I offer them because they have worked for me in the past, and I hope something that I suggest may trigger a new idea for you. In the area of style and content, first, there's a significant difference between a homily and a press conference. Most of the bishops I have known are excellent homilists. They are clear, compelling, occasionally emotional, and at the same time, pastoral. These are not always the qualities that translate to being able to stand up to the media, for better or worse, and tell your diocese story. The bishop is the key player to the public in a diocese. That does not mean that he's the only one ever speaking or doing all the work, but the bishop is the one the media want to hear from, and the lay people do too. The bishop sets the tone of the messages. He is the personality that's focused on. It may be debatable that so much judgment should fall on one person's persona, but it does. If he's nice, if he's friendly, if he's not nice, is he having a bad day? They all pay attention to it. The bishop's public actions, comments, tone, get interpreted by people internally and externally, verbal and nonverbal. There is a danger in using sarcasm. It might be correct and even funny, but it can be misinterpreted. Analogies are also dangerous territory. Remember Regensburg. The media will take a soundbite and run with it, and they may give the interpretation of what you've said in a different fashion. Certainly not what you meant to say. I've seen a number of cases where they've interpreted what Pope Francis has said casually and leaving Father Lombardi and Greg Burke to correct and reinforce what was actually said in full context. Sound bites are dangerous unless they're really well thought through. Be careful and think before you speak. Unfortunately, those casual comments may be funny, but they can backfire. Made off the cuff, they can be problematic. An experience from my past. Cardinal George has 2 earned PhDs in philosophy and theology. Early in his priesthood, while he was earning these degrees, he taught at a number of universities. Later in life, when dealing with reporters, as Cardinal Archbishop of Chicago, he had a hard time getting over the need to give detailed answers to reporters' questions. He wanted to teach. He wanted to explain. He wanted to be helpful. And then he would say too much. It is one thing to be truthful and transparent, but you do not have to tell every detail. We developed a few strategies to keep communications on track. First was no interview alone. If I was not there, he wouldn't give an interview. He did trust that I gave him a look, somewhat of a frown. That meant he was going the wrong direction and he should stop or going into too much detail. He knew he was about to say something that might be problematic. If it was TV, I would stand next to the camera during the interviews. If he started down a path that was not a good idea, that we had not agreed to talk about, I would simply stop now. And he did, because he learned that if he went into too much detail sometimes, it would be another problem. So it worked. He clearly could have kept going, but he knew that I was keeping him from saying too much. These were not the level of Vatican secrets. I was just trying to protect, perhaps, things he might say about his own health, or legal issues, or personnel issues. His natural inclination would be to answer, sometimes not. So having somebody with you that's trained with you, that you work well together, I think is very, very helpful.
If you have interviews planned in advance and work together on a topic, it goes better. You develop a trust, you develop a concept and a context of what's being said, and the opportunity to go into a conversation with a reporter that's not been clearly vetted by lawyers or, again, personnel or finance. A good plan ahead of time makes a huge difference. You really need to have trust in your team, and this is really more a concern, I think, for the communication directors. You have to have your team, and you have to trust each other. The bishop, cardinal, has to trust you, but you have to have a strong team. Communication directors are faced with many very sensitive issues. If you ever feel that any of your team are not totally trustworthy, move them on. It may be hard, but it is one of my personal regrets. I didn't do that. I thought it would be better to just be nice and try and work with people on occasion. I have a few regrets, and you are not in a position in these jobs. This is not the place to be nice. If you can't trust somebody, completely change teams. Later, I realized after some time that, like I say, I should have taken action. The bishop needs to trust you, and you have to have the support from your team as well. And that goes for hired consultants as well. If you bring in any communication teams from outside to help you with crisis work, whatever, make sure that you can really trust them, especially if they're not employed by the diocese. They may not really understand all of the permutations of what is going on, and you really need to make sure that they will be trustworthy as if they were an employee. The communications department, I feel, needs to act as a funnel, to be the central point for media to enter when dealing with the diocese. If everyone does their own thing, messages will be very confusing to the media, and you'll have problems. In Chicago, everyone from the cardinal to the school teachers needed to check with the communications department before agreeing to give interviews. There are many good reasons for this. One example, if the fundraising department has a new campaign they want to announce, but schools are going to announce the closing of a school at the same time, the same day, the same time, you have a huge media problem, and it happened. Luckily, it didn't get as far as to the media, but the communication, if it doesn't go through one central place, can be a problem. So I would recommend some sort of funnel that, depending on what the departments are, if they want to do an interview, fine. But that way you can be there with them, you can support them, you can make sure that you have proof of what was said, what wasn't said. That's important. Even with tape recorders and videos of the interviews, there's always the moment after the fact where the step away, where the camera's off, but then the reporter says, "Oh, but Bishop, what about this?" And they tell them what they really think. That's a dangerous time. In interviews that are recorded, again, we usually have, and that does help. But like I said, the big concern is that after, I've seen so many bishops get in trouble because when the reporter ends the interview, they will say, "But just tell me really what you think about this or that." And they think it's candid. The camera's off, the recorder's off, they're just walking together. They're not there to be your buddy. They're there to get something more from you. In internal communications, the communications department cannot do their job without the cooperation of the bishop. It does no one any good if the communications people find out about some key news event involving the bishop or the diocese from the media. If that happens, it can be a huge problem. You stand to get mixed messages in the media, and it goes back to the trust issue. Check the bishop's calendar. Review statements that are being published, news that's going to be released, major personnel announcements. They all need to be coordinated. You should know. And if you don't know, your credibility is going to be called into question. When you're developing your strategies for your communications,
I believe that you should really, it sounds simple, but write them down. Whatever the strategy is going to be, get it in writing, and then make sure everybody agrees on it. And there have been occasions where I've actually suggested and pleaded that some of the key players initial the agreed strategy if it's something really critical, because they forget. And then they thought, oh, I thought I was supposed to do this or that. So a written strategy is very, very critical. Identify your strategy, then develop your tactics, and stick to the plan carefully. An example where it worked. Almost 8 years ago, Cardinal George was diagnosed with bladder cancer. He was to have major surgery 2 days later. It was immediate and it was serious. It was a major medical moment as well as a major media moment. We knew the media would be aggressive about following the story. The media went crazy. They would have snuck into the hospital if they could have. They genuinely like him and were concerned, but it was a story. We created a detailed communication strategy immediately and reviewed it with him, and since it called for being very blunt about the surgery and his personal medical details, we needed his buy-in. He was totally committed to being open and direct about the details because that's basically how he operates. We sent the media a press release about the surgery, then immediately followed with a separate notification of how we would plan to operate over, no pun intended, over the next few days, weeks. We laid out the plan and presented to them that we would have, after surgery, a press conference at the hospital, including the doctors. That kept the media from trying to contact the doctors individually. They followed the plan. We told them that we would notify them with medical updates every day at 2:30. If there was any change to the plan, we would let them know. When the biopsy was complete a few days later, we held a second press conference so the media could hear the reports and question the doctors. It was a very complicated medical info, and this helped keep the story straight. The people in the pews were also very concerned, and by this regular update from the media, it kept them informed and it kept the prayers for the Cardinal flowing. Over the 3 weeks the Cardinal recuperated in the hospital, we reduced the updates to every other day. It took 2 days to train the media to expect the email updates. One day, our technology systems went down at the office, and we could not get the update out till 4 o'clock. By 2:35, there was a panic in the media world since they didn't get their update and the phone started ringing. Was he okay? Was there a new problem? They clearly had been trained. It was reassuring. When the Cardinal was released from the hospital, we let the media know when, where. The hospital set up an area that the media could park their trucks and not disrupt the flow of the regular business in the hospital. He wanted the people to see that he was up and walking out of the hospital to his car. He answered their questions, thanked everyone for their prayers, and was left to go home peacefully, and was the lead story on all the evening news, looking better. He also was able to thank the people for their prayers, and we were glad that the strategy worked, and we were glad he was home. 6 months later, I was in Rome at a reception at the North American College. They were honoring Cardinal Leveda. As I went through the receiving line, I introduced myself to the Cardinal. I had met him before, but didn't expect him to remember. He was very excited and asked, "How's Cardinal George doing?" And then he thanked me for keeping him up to date on the Cardinal's progress after his surgery. I was pretty confused. We had a list of the Cardinal's key friends and contacts that he wanted to be notified of how he was doing. So Cardinal Leveda had been on the list, which I really hadn't even noticed. And he had gotten the distribution every day at 2:30. He told me that every night when he came home from dinner, his assistant would have copied the update, because it was evening in Rome, and slipped it under his bedroom door. He said, and then in the morning, I would update the boss.
I can tell you, my husband was with me, and he said it was the first time he has ever seen me speechless. I couldn't believe that something that we intended to do to keep the local Chicago media up to date was actually going that far and keeping the Pope updated. I guarantee you that we plan to send the media updates. The media now pay a lot more attention because we gave them a regular plan and they learned to follow it. On a personal note, I would like to tell you that Cardinal George's cancer is back. He's very, very ill. And I would ask you to keep him in your prayers. Thank you. Gracias, Colleen, por su experiencia, su testimonio. Sabemos que los obispos, sus colaboradores en comunicaciones que están aquí, también de otras instituciones, nos hemos visto retratados en muchos de los asuntos que usted abordaba. Óscar Martí, bienvenido y cómo entender de comunicación en nuestras instituciones de iglesia. Gracias, Jaime. Eminentísimo y reverendísimo señor arzobispo, magnífico rector, autoridades eclesiales, autoridades académicas y civiles, amigos y amigas, buenos días a todos. Quiero agradecer la amable invitación antes de empezar a la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad de Chile, especialmente a su director, José Francisco Segers. Asimismo, debo excusar la participación del señor Ramón Ollé, el delegado diocesano de Medios de Comunicación Sociales en el Arzobispado de Barcelona, quien por motivos de salud pues, no puede acompañarnos hoy en esta mesa. De hecho, él tendría que ser el que estuviera al lado, tuviera el privilegio de estar al lado de Colin Dolan, pero bueno, en su lugar, en base a las experiencias compartidas con él a lo largo de más de 15 años que nos conocemos y también a las largas conversaciones sobre comunicación que hemos entablado en todo este tiempo, pues, y también en base a las notas y apuntes que me ha pasado anteayer, espero saber trasladarles las ideas, las experiencias y sobre todo las realidades, porque en estos últimos 3 años, que son los que llevan el cargo, pues se han convertido esas ideas en hitos que vamos a repasar brevemente a continuación. Es por lo tanto para mí un placer compartir con ustedes este tiempo, en el que en nombre de la Iglesia Archidiocesana de Barcelona, en España, querría mostrarles nuestra modesta contribución a las nuevas tecnologías desde una perspectiva que no solo resulta estimulante para nuestros feligreses en la región metropolitana de Barcelona, sino que forma parte de un plan más amplio establecido y que nos permite hoy situarnos en la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la comunicación religiosa. No obstante, fuimos la primera diócesis en Europa, y me atrevería a decir que en el mundo, en aplicar la realidad aumentada en la hoja dominical que cada semana distribuimos en las parroquias de nuestra diócesis, facilitando la transversalidad entre los contenidos escritos, esos textos que tenemos en la hoja, hacia los contenidos digitales en formato web. Mayoritariamente vídeos que publicamos en nuestra página, en nuestro espacio web. Cuando el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, decía, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, desde nuestra diócesis, desde un plan pastoral que abarca todos los aspectos de la nueva evangelización, no olvida que Internet y los medios de comunicación nos ofrecen mejores posibilidades de encuentro y solidaridad entre todos. Y esto es bueno, como decía el sumo pontífice, es un don de Dios que nos permite, además de una diócesis presencial, tangible, que se pueda tocar, que se pueda palpar, esa comunión que antes se mencionaba en presentaciones previas, ¿no? Pero a pesar de ello también existe una diócesis digital. La dificultad radica en que desde las calles digitales, que tan a menudo menciona nuestro Papa, facilitemos la auténtica cultura de la comunión, del encuentro. Así, Internet y los dispositivos móviles, junto con los medios diocesanos tradicionales, nos ofrecen un amplio espacio para transmitir la buena nueva y promover auténticos encuentros. Tenemos ante nosotros una nueva forma de comunicación que sobrepasa los límites geográficos y que se basa en la interacción entre emisores y receptores, creando una comunicación bidireccional de ida y vuelta y cercana entre todos los internautas.
Unos elementos, unos agentes receptores que a su vez se han convertido también, como muchos de ustedes sabrán, o habrán experimentado, en generadores de contenidos. Estamos hablando de ese concepto de prosumidores, ¿no? Un concepto resultante de la fusión de la palabra productor y consumidor, los prosumidores. Ya no solo llegamos, como sucede con la hoja dominical, a los fieles de la archidiócesis, sino que nuestro mensaje traspasa fronteras, traspasa incluso públicos que tradicionalmente se veían limitados pues, por la distribución, ¿no? de la hoja y además de las muchas actividades que se podían realizar, obviamente. Yo les estoy hablando desde un punto de vista más comunicativo, ¿no? Fronteras también geográficas son las que se rompen con estas nuevas tecnologías, hablando ya de, ¿por qué no?, una estrategia global que sume esfuerzos desde las diferentes diócesis. Es una idea que también lanzo para que se pueda trabajar sumando esfuerzos desde cada una de las congregaciones, cada una de las archidiócesis o diócesis que nos puedan acompañar esta mañana entre el público, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, desde Barcelona nos enteramos, y en todo el mundo, nos enteramos de lo que acontece en todo el planeta. La Iglesia, por tanto, debe aprovechar esta nueva manera de comunicar y adentrarse en las nuevas tecnologías sin ningún rubor, sin ningún temor, sin miedo. Nos equivocaremos, y de hecho nosotros nos hemos equivocado en algunas decisiones y en algunos momentos, pero es la única manera de poder no dejar escapar ese tren, el tren de las nuevas tecnologías, para, al final, comunicar el Evangelio, que de eso se trata, ¿verdad? La diócesis de Barcelona concretamente viene aprovechando desde el 2006 las tecnologías disponibles, articulando sobre ellas un espacio para poder presentar la fe y la vida diocesana, como respuesta tanto al interés personal como al interés colectivo, haciendo de este espacio no solo un espacio informativo, sino que también aprovechando su articulación como espacio de intermediación y de respuesta a la búsqueda que cada uno de nuestros feligreses desea hallar en su fe, en su vida comunitaria y en su relación con los pastores diocesanos. En el plan pastoral de la Archidiócesis de Barcelona, establecido en el 2010 y vigente hasta finales de este 2015, se valora la necesidad de utilizar nuevos espacios tecnológicos en los medios de comunicación de la diócesis a fin de que la información religiosa diocesana sea recogida en los mismos y vehiculada adecuadamente para poder llegar a esos nuevos segmentos de población al que nos referíamos antes, unos nuevos segmentos más familiarizados con el medio tecnológico. Así, distintos informes sociológicos revelan el alto porcentaje de personas jóvenes y no tan jóvenes del mundo católico que utilizan asiduamente el acceso a Internet, especialmente las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como medio de comunicación, como medios de comunicación o de transmisión de información. No nos vamos a perder en la distinción entre si son medios o no. Tengo mi opinión al respecto, pero la Iglesia católica debe aprovechar en cualquier caso dos hechos fundamentales que se desprenden de estos informes sociológicos, de estos estudios. En primer lugar, cabe señalar uno de los segmentos de población más activos en las redes, que son los jóvenes, pero sobre todo su voluntad de tejer comunidades de amistad como modo de autoafirmarse, de construir su yo. Este es un primer aspecto. Otro, de llamativo, es el crecimiento en el uso de las redes sociales por parte de estratos de mayor edad, de 50 años hacia arriba, que registran también un uso cada vez más frecuente en los últimos 3 años de las redes sociales como sistema de información, de diálogo, pero también para crear esa esfera, ese vínculo de conexión con otras personas, con otras culturas, esa sana curiosidad también de conocer otras sociedades, otros tipos de personas. Ante este escenario, un terreno abonado, estarán de acuerdo conmigo, un terreno abonado que debe aprovechar la Iglesia para saber cultivar en él, ¿no? La Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social en Barcelona trabaja muy activamente para aprovechar las redes sociales digitales para anunciar a Jesucristo, hacer presente a la Iglesia y ofrecer la acogida de las comunidades e instituciones eclesiales que se interesen por sus contenidos. A modo de resumen, esta es nuestra modesta aportación a la pastoral en Internet, resumida en 4 puntos.
El primero, ofrecemos una buena información. Es fundamental no perder la calidad de la información, a pesar de la necesidad de redoblar esfuerzos para generar mucha más información a día de hoy, porque se han multiplicado también los canales, porque se han multiplicado también las plataformas donde estamos presentes, pero siempre sin perder esa calidad en la información que generamos desde nuestros propios medios. Decía que ofrecemos una buena información, lo damos por sentado, originada en la propia diócesis, sin intermediación de otros medios de comunicación, de forma que podemos presentar las actividades organizadas por las diferentes delegaciones diocesanas y pulsar el día a día de nuestra diócesis y de los diferentes agentes participantes de nuestro día a día, ajustando el discurso siempre al medio y utilizando los códigos propios de cada una de esas plataformas, con las servitudes que tiene Facebook, con las servitudes que tiene Twitter, obviamente Instagram, mucho más visual, etcétera, ¿no? Siempre adecuándonos a esos códigos propios de cada canal. Todo ello para compartir noticias, pero no solo noticias, sino también actividades litúrgicas, catequesis. Tenemos un ejemplo de acción en este sentido que tiene mucho que ver también con las nuevas tecnologías. Estamos experimentando catequesis con un sistema de realidad aumentada, realidad virtual, me atrevería a decir, en el que juntamos la proyección con la interacción. Esto sería mucho más fácil de explicar con imágenes, pero no dispongo de estas imágenes. Tendrán que fiarse de lo que les comento, pero lo pueden comprobar en cualquier caso si se acercan a nuestro espacio web en esglesiabarcelona.cat, ¿no? Todo ello, les decía, basado en una buena calidad en la información que difundimos, ¿no? Un segundo punto que quería destacar a modo de resumen sería el sistema informativo de la diócesis, que promueve esa transversalidad de la información y de la comunicación al usar de forma convergente la información de la web, la información que publicamos en Facebook, en Twitter y en los documentos impresos, ya no solo en la hoja dominical, creando entre ellos una interrelación comunitaria y sobre todo un relato, un mismo relato, una coherencia en lo que comunicamos con un mismo tono de voz, con una misma manera de dirigirnos a nuestros feligreses, que eso no excluye que adaptemos el mensaje para cada uno de esos públicos. Tercer punto, desde el punto de vista de apoyo a la espiritualidad, ofrecemos la liturgia de las horas, ofrecemos recursos, en definitiva, también servicios, aparte de los materiales de lectura de los evangelios, servicios como la posibilidad de seguir acontecimientos litúrgicos en streaming, desde nuestros propios espacios web, de la que se hace especial uso en transmisiones de celebraciones eucarísticas, desde la Catedral de Barcelona, desde la Basílica de la Sagrada Familia del genial arquitecto Antoni Gaudí, y algunos otros templos desde donde también retransmitimos alguna de estas actividades. También ayudándonos de medios de comunicación de ámbito diocesano, como es la radio de la diócesis, Radio Estel. Otro aspecto importante, cuarto punto, damos una gran importancia a la transformación de los contenidos multimedia hacia una narrativa transmedia, como les avanzaba, a fin de que la información difundida a través de múltiples canales interactúe efectivamente como un solo relato con los feligreses. Así pues, también la Archidiócesis de Barcelona se encuentra plenamente integrada en lo que denominamos un círculo virtuoso alrededor del concepto del Smart Mobile, que en Barcelona pues, ha tomado cierta fuerza, aprovechando las sinergias con otros actores del ámbito público y también privado, que han hecho de Barcelona la capital mundial del móvil en los últimos 5 años, gracias en gran parte pues, al hecho de que durante 5 años sea la anfitriona del Congreso Mundial del Móvil que organiza la asociación 3GSM, norteamericana 3GSM. Esta capitalidad nos anima a ser una ciudad de ejemplo entonces en la implementación de estas nuevas tecnologías, en su aportación para que mejore la comunicación para y con los ciudadanos, sin perder ese foco.
Claro, nosotros queremos contribuir modestamente, sumarnos a estas iniciativas sin perder nuestra razón de ser, que es la de transmitir la buena noticia. Todo ello no sería posible sin la complicidad del cardenal Martínez Sistac, en este caso el arzobispo metropolitano de Barcelona, que siempre ha creído en la comunicación, desde el 2004, que es cuando empezó su mandato. Y claro, sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible. Por lo tanto, es una buena premisa el contar, como contaba Colin también en su intervención, con la confianza de todo el organigrama, ¿no? Así pues, nuestra Iglesia Católica, con nuestro Papa Francisco al frente, siendo líder mundial en su capacidad de impacto en Internet y también en Twitter, donde tiene una gran repercusión y una gran capacidad de influencia, y en general en las redes sociales, encuentra ya en nuestra diócesis un claro ejemplo de lo que significa el púlpito abierto, ese concepto que también se ha recogido en alguna alocución del Sumo Pontífice, ¿no? Ese foro de lo digital como medio de comunicación eclesial y la apertura a todas las personas que a través de las redes sociales desean hallar en la Iglesia una fuente de vida y de inspiración. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Jaime. Muchas gracias. Agradezco a ambos panelistas haber cumplido con el tiempo. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando a través del mensaje impreso y también a través del Twitter en #SecomIglesia. Una primera pregunta para Colin. Tú has hablado del peligro del habla coloquial. ¿Qué piensas tú del habla coloquial del Papa Francisco? I think it's done a great deal to help bring attention, first of all, to him, and then affection. People identify with it, and they find it surprising and unexpected, sometimes a little confusing, but he comes off as being a warm person, somebody that you might know. And that is something the church really needs. It's a positive experience, and at first, each time he says something, I'm usually surprised in these little snippets. But then the more you think about it, he gets people's attention, and he makes a point, but he does it in a way that people are talking about it. People on the media are talking about it. People on the street and churches are talking about it. They want to know, well, what do you think he meant? And I don't remember people talking about what Pope Benedict said very often. I mean, it was at church maybe, or at the office. But general dinner parties, it didn't come up. It does now. And I have more people stop me and ask and make comments. So I think in the big picture, I think the church benefits from his warm, friendly way of being and his off-the-cuff. And like I say, unfortunately, sometimes Greg and Burke and Father Lombardi have to go back in and clarify. I don't think it's because he said something wrong. I think it's because the media snatched something that he said that they could then just edit, just take part of it and make a big headline. And, it was out of context. So I think all things considered, I think it's very helpful to the church. Esta pregunta me gustaría que pudieran contestarla ambos. Desde el punto de vista comunicativo, ¿qué espacios y relevancia puede tener la voz y la experiencia de fe de laicos y comunidades laicales si tienen discrepancias, y a veces profundas discrepancias, con la jerarquía de la Iglesia? Antes lo comentaba, ¿no? Al final se trata de sumar, porque quizás más en Europa, no tanto en América Latina, pero si empezamos con
con buscar las diferencias, con buscar las discrepancias, en lugar de priorizar lo que nos une, a todos los niveles, ¿no? También en el comunicativo, obviamente. Con lo cual, yo lo que siempre hemos intentado aplicar es esa complicidad, buscar esa búsqueda de alianzas con las diferentes congregaciones y con las diferentes sensibilidades que siempre, si recordamos, pues esta es la iglesia de todos, ¿no? Y es una frase que siempre funciona y además que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En cuando hay la mínima tentación de buscar, de priorizar determinados intereses, ¿no? Buscar al final el interés común. Esto es fácil de decirlo, más difícil de aplicarlo, pero no hay que perder este camino y este propósito. También para ti, Óscar, preguntan, ¿qué ejemplos de transversalidad podrías ofrecernos para adaptar lo tecnológico del primer mundo a Latinoamérica, donde el acceso a la tecnología es muy lejano para la mayoría todavía? La brecha digital no es algo que acontezca solo fuera de determinadas ciudades o determinados países considerados de primer mundo, etcétera. Esto es un problema de las grandes ciudades. En cada gran ciudad siempre se produce esa brecha. Con lo cual, cuando estamos hablando de aplicar nuevas tecnologías, lo hacemos sin descuidar los medios tradicionales y más allá de los medios impresos, pues de otras formas de comunicación a la que tienen acceso la mayoría de la población. Por lo tanto, yo no buscaría tanto la realidad desde un punto de vista de latitudes geográficas, sino de grandes urbes, porque en las realidades de las grandes ciudades, como quedó de manifiesto hace apenas medio año en el Congreso Mundial de la Pastoral de las Grandes Ciudades, que se celebró en Barcelona, se puso de relieve que el gap tecnológico y, en cualquier caso, las casuísticas de las ciudades, de las grandes urbes, son muy parecidas. Así lo pusieron de manifiesto los más de 20 obispos y cardenales que participaron en este encuentro sinodal. En cualquier caso, ejemplos de transversalidad, luego lo podemos mirar con quien tenga interés. Aquí tenemos una hoja dominical, aquí vemos la glosa del señor cardenal y cómo un icono nos muestra que este texto, este contenido, está dotado de realidad aumentada, que este contenido cobra vida. Descargándose una aplicación disponible en Android, en Google Play, o bien también para Apple en App Store, es posible desde el móvil, un móvil dotado de cámara, y bueno, que sea el sistema Android o iOS, es lo único que se pide. Con esos requisitos se puede disfrutar de se puede escuchar la glosa, pero en formato vídeo. Es decir, cada semana el arzobispo graba su glosa para que se pueda reproducir en el web, en el espacio web, y también en la palma de la mano de cada uno de los feligreses dotados de un smartphone, de un teléfono inteligente. Es un ejemplo que, claro, no aplicaría en el caso de la pregunta concreta, pero sí que la voluntad de ir estrechando esa brecha digital obviamente es un propósito que nos marcamos. Gracias, Óscar. Colín, varias preguntas se relacionan con la confianza entre el obispo y su responsable de prensa y comunicaciones. Piden profundizar en esos presupuestos o en esos rasgos de esa confianza. If the bishop doesn't trust the communications department, his communication director,
as he might his vicar general or his chancellor or another high-ranking position, it will be reflected in how the media picks up on what the messages are. They'll feel it. And there has to be a comfort level that this is your person, that the communication director is there for the bishop and not to babysit, but to protect, to make sure that they get the best advice. And if the bishop wants to say something that's just really not a good idea in that way, there has to be a level of respect and trust that the communication director can say it without fear of the bishop being offended or mad. And sometimes it's very difficult, and sometimes you have to arm wrestle and stand up for issues that you think are important. And the trust has to be that if I do this, if I stand my ground and tell you that what you say is going to be interpreted this way or that way, I have to trust you. I have to know that you're going to listen, and you don't have to agree. And in the end, you can win. But if there's not a trust there, the communication director, I would imagine, would be very hesitant to tell you the truth of what you need to know. And then you've got a serious problem. So somehow I just can't believe that this only happens in the United States. I kind of have a feeling that maybe some of you know what I'm talking about. So I think that's the answer. Sabemos. Otra consulta para Colin. En línea de la evangelización de la cultura, pregunta si los medios de comunicación de la Iglesia deben ser solo medios católicos para católicos o deben dar un giro. Hay otras posibilidades. I think when my position in Chicago at the Archdiocese, we assumed that everything that we would put out was not just in our own diocesan media, but the main emphasis really was on secular media. That's how we reached our people. I mean, I'm sorry, but they don't all go to Mass every Sunday. And so the 5 o'clock news on TV would reach more people than Mass was reaching. So we depended on the media to get our story out for us. So that was totally secular media. And the relationship is always very good and very bad, depending on the issue. But basically, there's a level of respect. And yeah, I think that we probably spent maybe 2/3 of our effort on secular media and getting the messages out that way, and 1/3 internally, because the numbers were just much smaller with what we could do internally, except for social media. But we didn't depend on social media alone. We certainly still dealt with the traditional media to get everything out. So. Gracias. Una consulta para Óscar. ¿De qué manera podemos utilizar las redes sociales, dice esta pregunta, como una verdadera plataforma de escucha y de diálogo, y no solo como repetidores de contenido de nuestros sitios web? Bueno, las redes sociales en sí, si no se aplican con ese concepto de escucha activa, dejan de ser redes sociales, son otra cosa. Entonces, lo primero escuchar, luego hablar. Esto también aplica en redes sociales como en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? Entonces, fomentar el diálogo solo se puede fomentar desde la escucha activa. Es que no se me... Lo que sí que se puede trabajar tecnológicamente es fomentar ese feedback, esa respuesta por parte de nuestros feligreses para poder mejorar todo el proceso comunicativo. Es decir, es responsabilidad, a fin de cuentas, de la delegación de medios de cada una de las diócesis
dar recursos a sus feligreses para que puedan hablar, que se puedan expresar, poderlos escuchar, aparte de también poder promover con todo ello la comunión, ¿verdad? Colín, esta sería la última pregunta. Cuando se habla del entorno hostil en la comunicación de iglesia, ¿cuánto viene efectivamente del entorno y cuánto procede de las propias percepciones que tenemos como institución? I think it depends on what the issue at hand is. When we're dealing with an issue of clerical sexual abuse and the media is hostile, well, that's real. That's not just our perception that they're hostile, it's real. And we have to deal with that openly and honestly and as straightforward as we can. But it's not that we're being picked on. It's a problem that we have to address. So I'm not sure that answers the question exactly, but I think that within a week, you will have the good media and the bad media, and it'll depend on what the story is and what they're there to talk about. So, yeah. Muy bien, les quiero agradecer a los panelistas la claridad de sus exposiciones y sus respuestas.